Bien, como decía, buenos días a todos y a todas. Toca ahora la conferencia titulada La doble perspectiva de la investigación en relaciones públicas. Una conferencia que va a ser dictada por la profesora Mari Carmen Carretón Ballester. Ella, a mí me ha tocado hacer una breve presentación de ella y es lo que voy a intentar hacer. Y digo lo de breve porque podría estar durante una hora presentándola, pero no es cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que dura una hora y media. Tenemos una hora y media para la ponencia y lo conveniente sería dejarle algún tiempo para que hablara, ¿no? Pero sí que quiero decir, sí que quiero destacar algunos aspectos. Mari Carmen es profesora titular en Relaciones Públicas en el Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, departamento en el que además es directora. Sus líneas de investigación y aportaciones científicas se desarrollan en el Grupo de Investigación Relaciones Públicas, Responsabilidad Social y Comunicación con Minorías. Dirige este grupo de investigación, lo dirige ella desde el año 2005 y fruto de este grupo de investigación y de sus trabajos pues ha sido hacer transferencia con diversos artículos científicos y diferentes campañas de sensibilización, de concienciación y de visibilidad de problemas sociales, como es el caso de la generación del conocimiento sobre la epilepsia, la prevención del acoso escolar, el tratamiento responsable de la discapacidad intelectual en los medios de comunicación o también, por citar algunas de las campañas, la campaña Alicante Smart Society para el ocio y consumo responsable durante la COVID, durante la pandemia. Es directora académica del título de experto especialista en competencias laborales en entorno de empleo con el apoyo de la Universidad de Alicante para jóvenes con discapacidad intelectual del programa de Universidad Fundación 11. Es vicepresidenta de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas, a la que pertenece desde que se creó esta asociación, allá por el año 2004, y es directora de la colección Excelencia Universitaria sobre Relaciones Públicas, a los mejores trabajos fin de grado y trabajos fin de máster, algo que se concede desde el año 2014 desde la asociación AI. También es vocal del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Además, preside la Asociación de Epilepsia de la provincia de Alicante y es vocal de la Liga Española contra la Epilepsia y otros trastornos discapacitantes. Bueno, después de señalar algunos de sus aspectos clave en lo que es su vida profesional, a mí me gustaría destacar algunos aspectos que están también algo relacionados con lo personal. Su capacidad investigadora, su capacidad docente es incuestionable, se ha podido ver, pero yo además destacaría de ella, como digo ya en un ámbito un poco más personal, su capacidad de lucha. Y que creo que es una representante magnífica de la lucha que supone trabajar en investigación en la actualidad, trabajar en investigación en un ámbito como las relaciones públicas, pero también es una lucha, eso, el no rendirte ante los obstáculos, es una lucha que muchos de vosotros y vosotras también estáis viviendo, porque llevar a cabo una tesis doctoral conlleva el ir saltando obstáculos, ir salvando todos esos obstáculos que se van presentando en el camino para llegar a buen puerto. Y eso, sin duda, como digo, Mari Carmen Carretón es una excelente representante de que eso se puede hacer, de que no hay que rendirse ante la primera piedra, sino que hay que saltarla y llegar a la meta. O, siguiendo la idea que nos transmite el cartel de esta escuela doctoral, llegar hasta el final, pasar el paso de cebra y llegar hasta el otro lado, cuando el semáforo está en verde, llegar hasta el otro lado siendo doctor o doctora. Mari Carmen, ya he dicho, yo estaría una hora hablando de ti, pero entiendo que en este caso el protagonismo lo debes tener tú y que tienes un tiempo además limitado para contarnos para esa conferencia sobre la doble perspectiva de la investigación en relaciones públicas. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por estar esta mañana con nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias, Ana, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, querría agradecer no solo la invitación, sino además la invitación a un formato, ¿no?, de una escuela doctoral de otoño que bueno, hoy además digamos, rememora, ¿no?, esos 10 años de actividad
con casi 400 doctorandos egresados, o algunos egresados y otros matriculados. Creo que siendo el mejor programa de doctorado y además con un reconocimiento a la excelencia, ¿no?, como se ha comentado esta mañana en la mesa de inauguración, para mí la verdad es que es un honor y un privilegio estar aquí y espero estar a la altura y no aburrirles con bueno, conceptos muy técnicos, ¿no?, o muy profundos de investigación. Agradecer a la Universidad de Sevilla bueno, pues el recibimiento. Creo, hacía años que no estaba en la Universidad de Sevilla y siempre para mí es muy agradable venir a tierras andaluzas, a Sevilla. Y luego, bueno, pues a las compañeras responsables de la organización de este evento. Creo que, como también ha comentado bueno, pues, Mercedes, creo que ha sido, no, esto no se hace solo y requiere mucho esfuerzo y tiempo, con lo cual, bueno, pues todo lo que vaya produciéndose a lo largo de la mañana y a lo largo de la jornada de mañana también es fruto también de ese esfuerzo, ¿no?, y trabajo en equipo de las 4 universidades y concretamente con la parte organizadora en la Universidad de Sevilla. Bueno, supongo que todos los presentes ya han iniciado su proyecto de tesis doctoral. Algunos se encontrarán un poco más que en la gestión de su idea, ¿no?, en la génesis de su idea. Otros ya desarrollando el objeto de estudio y algunos quizá ya están analizando resultados, viendo qué están obteniendo de su investigación. Incluso quizá alguien está pensando en cuál puede ser la fecha de su defensa de tesis doctoral. Entiendo, por tanto, que bueno, pues mi contribución espero pueda dar una pincelada a cada uno de ustedes en cada momento o etapa que están ahora mismo viviendo, ¿no? Utilizar los métodos científicos para generar conocimiento no es tarea fácil y ustedes lo están viendo, lo están viviendo, lo están experimentando. Y seguro que cuando iniciaron su andadura investigadora y sus directores les hablaban de metodología, de muestra, de rigurosidad científica, del SPSS, alguno de ustedes puede pensar o pensó, ¿de qué me está hablando? ¿Dónde me he metido?, ¿no? Los que tenemos la tarea de dirigir proyectos de investigación lo tenemos claro, tenemos muy claro, porque no es un asunto baladí. Utilizar, como decía, los métodos científicos es porque es importante la rigurosidad en lo que estamos trabajando para que nuestros resultados tengan un significado, una transferencia, una aplicación. La importancia de la rigurosidad de la investigación tiene su origen en la antigua Grecia y en esa época ya veía la necesidad de diferenciar el conocimiento científico, que denominaban episteme, del conocimiento vulgar denominado doxa. ¿Por qué? Porque el conocimiento vulgar está basado en experiencias personales, en opiniones, por lo que sus conclusiones no pueden ser extrapoladas ni generalizarse a la sociedad. Algún ejemplo de esto que además, bueno, pues alguno de nosotros o de nosotras ha vivido y ha sufrido, entre comillas, es cuando ese conocimiento arraigado en la sociedad de que cuando estás embarazada y tienes la gripa redonda vas a tener una niña y si la tienes en forma puntiaguda va a ser un niño, ¿no? Bueno, pues eso es conocimiento popular o vulgar, entre comillas, ¿no?, que no se puede extrapolar porque no hay ciencia detrás que corrobore, que ratifique que esto es cierto, ¿no? Bien, ¿qué caracteriza, por tanto, al conocimiento científico? ¿Qué es lo que lo diferencia del resto de conocimiento? El conocimiento científico se compone de varios elementos fundamentales y si tienen presentes sus trabajos, sus objetos de estudio ahora mismo en su cabeza, seguramente puede identificarlos y chequearlos. Primero, saber crítico. Es fundamental y se distingue del resto de conocimiento porque usa la razón y además atiende a una metodología, a un proceso metodológico que hemos definido previamente. Por tanto, esa es, digamos, lo básico, ¿no?, o el pilar fundamental de lo que distingue al conocimiento científico del resto de conocimientos. Además, el conocimiento científico explica y predice hechos, nos permite poder establecer teorías que puedan explicar y dar respuesta a los fenómenos que estamos estudiando. Además, el conocimiento científico es sistemático, es decir, sigue un orden, una estructura. A ustedes también les habrán dicho en algún momento dado, tienes que ahondar en el objeto de estudio de lo genérico a lo específico, en ese contexto en el que estamos estudiando el tema que nos interesa y que queremos, ¿no?, con ilusión y siendo muy creativos hoy en día en nuestros objetos de estudio para las tesis doctorales. Bueno, pues tenemos que ahondar y tener claro que tenemos que ir de lo genérico a lo específico en nuestra búsqueda
de información. Además, el conocimiento científico es verificable, es decir, los fenómenos que estudiamos pueden ser contrastados. Siempre vamos a tener la posibilidad de comprobar lo que estamos haciendo, ¿vale?, para alcanzar ese conocimiento que Bunge definía como conocimiento objetivo. El conocimiento científico además es metódico, es decir, es el resultado de un procedimiento metodológico. Si hubiéramos elegido otro procedimiento metodológico, los resultados hubieran sido distintos. Partimos de preguntas de investigación, elegimos una metodología que nos ayude a conseguir esos objetivos que hemos planteado y, por tanto, bueno, pues si hubiéramos elegido otras preguntas de investigación, ese procedimiento hubiera sido distinto y nos llevaría a otros resultados diferentes. Por tanto, pues podemos decir que es el resultado de esos procedimientos. Como resultado de todo esto, el conocimiento científico es objetivo. Si seguimos todos estos criterios y los identificamos en nuestros trabajos de investigación de tesis doctorales, podemos decir que nuestro resultado es objetivo. Además, el conocimiento científico es comunicable, es decir, el conocimiento ha de ser público, ha de difundirse, está al servicio de la sociedad, al servicio de quien quiera saber sobre ese tema o ese asunto. Por tanto, el conocimiento científico, bueno, pues necesita sí o sí que sea transferido. Y en las universidades esa labor de investigación y transferencia suele ir unida, porque si no, no tendría sentido lo que hacemos, ¿no? Investigar para qué y para quién. Además, el conocimiento científico es provisorio, es decir, está en constante revisión. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, pero cuándo termino la tesis? ¿No? Porque podríamos, ¿verdad?, nuestro objeto de estudio seguiríamos analizando, investigando, nunca encontramos el fin. No sé si os reís por esto, ¿no? No sé, de poner el fin en el día de hoy, he llegado al final de mi tesis, o podría seguir investigando. Podríamos seguir investigando, ¿de acuerdo? Es una sensación que tenemos todos y nos da miedo darle el capítulo final, hacer así, decir, ya he terminado, ¿no? Necesitamos que nuestro director y directora de tesis nos diga, para ya lo has acabado, está perfecto. Pero aún así, esa sensación es normal. ¿Por qué? Porque está en continua evolución. Investigamos en ciencias sociales, investigamos, como decía antes el profesor Miguel Aguilera, ¿no?, tantísimos objetos de estudio transversales, ¿no?, diferentes dentro del ámbito de la comunicación. Manuel. No, qué susto, digo, yo he dicho mal también. Jolín, pues qué mañanita, ¿no? Entonces creo que es muy importante que sepamos que el conocimiento está en continua evolución y nosotros tenemos que poner fin. Entonces por eso es muy importante que definamos unas preguntas de investigación muy específicas y que sepamos contestarlas para llegar a un fin, porque si no es prácticamente imposible que podamos ponerle punto y final a una tesis doctoral. Por tanto, y atendiendo a todas estas características, el conocimiento científico no es exacto. No es exacto, no es infalible. Además, bueno, pues plantea problemas que pueden ir cambiando y además en ese proceso de investigación también pueden incluso surgir problemas o otras preguntas de investigación que o bien nos hacen enriquecer el proyecto final o también, y eso puede pasar, nos limitan nuestro camino, ¿no?, y nuestros objetivos en el proceso de planteamiento del problema. Es autocorrectivo, es acumulativo, el conocimiento siempre se acumula, siempre va creciendo. No es monopolizador, es decir, no somos los únicos que hacemos esa investigación o en ese objeto de estudio y tampoco queremos ser los únicos y tenemos, bueno, pues somos la autoridad en ese tema, es decir, sumamos y acumulamos conocimiento con otros compañeros que quizás están abordando ese tema de otra perspectiva, desde otro punto de vista, pero es sumatorio. No apela a esos argumentos de autoridad porque nadie tiene la autoridad, es decir, somos uno más. Puede no coincidir con las deducciones del sentido común, también es cierto. Muchas veces planteamos hipótesis de partida en las investigaciones que nos llevan, no sé, a un problema concreto. Pensamos, ¿no?, que a partir de una observación tenemos la hipótesis, pero luego realmente a mitad de camino nos damos que estábamos equivocados y tenemos que recular. Eso es ciencia y eso es conocimiento científico, avanzar y ver cuáles son las limitaciones que nos vamos encontrando, cuáles son esas barreras para ir reconduciendo nuestro objeto de estudio. Es independiente también a la ideología de la persona que investiga. Bueno, aquellos que trabajamos a veces, ¿no?, en comunicación, ¿no?, de partidos políticos y relacionado con los problemas sociales que el Centro de Investigaciones Sociológicas publica, ¿no?, todos los años en su barómetro o mensualmente en su barómetro,
nos damos cuenta que el análisis tiene que ser totalmente imparcial, ¿no? O sea, no podemos tomar partido por nuestra ideología en determinadas cuestiones cuando se trata de investigar y sacar una conclusión totalmente transparente, ¿no? Y que responda a esa realidad que estamos estudiando. Además capacita para actuar con eficacia en el mundo que nos rodea y es ambiguo en cuanto a su posibilidad de utilización, claro que sí, es decir, yo utilizo esa metodología en mi objeto de estudio, pero no significa que esa metodología sea buena para el tuyo, ¿de acuerdo? Porque es ambiguo, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, el método científico es importante en este proceso de investigación, porque donde no hay método científico no hay ciencia, ya lo decía Bunge. La investigación científica es la acción de aplicar el método científico a nuestro objeto de estudio. Así pues, este conocimiento científico es el resultado de nuestra investigación con métodos rigurosos. Unos métodos que siguen unas fases, algunos de ustedes ya se están desarrollando, otros tienen que plantearlas y otros quizá ya las han aplicado, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que es importante incidir un poco en ellas de manera descriptiva. El planteamiento de un problema. Se trata, bueno, pues de definir nuestro objeto de estudio, qué investigamos, sobre qué estamos investigando, sobre todo por qué, cuál es la relevancia, cuál es el interés. Tenemos que plantear esas cuestiones que van a enriquecer luego la definición del planteamiento del problema. ¿Por qué es necesario y en qué puedo contribuir o en qué puede contribuir mi investigación a ese objeto de estudio? A partir de ahí hacemos una revisión de todas las contribuciones anteriores, ¿vale? Los antecedentes de la literatura científica que abordan ese objeto de estudio. Para ello hay que analizar, hay que estudiar, revisar todos los antecedentes y el contexto disciplinar en el que se encuentra el objeto de estudio. Muchas veces ese objeto de estudio tiene influencia de otras disciplinas, con lo cual a veces ese marco teórico se dispara y no sabemos acotarlo. Hay que ver realmente cuál es el contexto disciplinar sobre el cual queremos trabajar o poner nuestro interés investigador. Una vez que hemos revisado las contribuciones anteriores, formulamos las hipótesis. Son aquellas expresiones, afirmaciones que queremos en un momento dado corroborar o refutar. Después de investigar y de analizar mis resultados, mis datos, puedo corroborar o refutar, ¿vale?, una afirmación que yo creía que era correcta en los inicios de mi investigación. Planteamos el estudio, por tanto, definimos variables de análisis, definimos también ese proceso metodológico con las herramientas de investigación que nos ayudan a conseguir los objetivos, seleccionamos una muestra significativa, representativa, recogemos los datos, los analizamos y podemos así llegar a describir unas conclusiones, ¿vale?, que por otro lado, junto con lo que acababa de comentar, nos va a ayudar también a ver cuáles son las futuras líneas de investigación en función de por dónde me ha llevado mi investigación. No es una línea recta, no estoy en la casilla de salida y tengo una línea recta hasta llegar a la meta, y por tanto en ese transcurso, en ese proceso, en ese camino que tengo que recorrer, bueno, pues nos van a surgir otras preguntas de investigación, otros enfoques, podemos retomar, recular, y por tanto se nos abrirán futuras líneas de investigación que es muy importante tener presente de cara, bueno, a esa continuidad en el mundo de la investigación. ¿Cuál es el papel que ocupa la investigación en las relaciones públicas? Bien, en el pasado, tras terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa, sobre todo Alemania, Holanda e Inglaterra, introduce aportaciones y los avances de la investigación, tanto en teoría como técnica, de las relaciones públicas que se venían desarrollando ya en los Estados Unidos, pero siempre desde entornos corporativos, entornos privados. En España, digamos, esa influencia o esas contribuciones americanas llegan mucho más tardías, y además, bueno, pues debido a la dictadura, en aquel momento el desfase que existía en Estados Unidos sobre la investigación en cuanto al papel social y organizativo de la profesión y a las investigaciones propias en relaciones públicas, ese desfase en España era mucho mayor, ¿no? Los 4 modelos conductuales de Gonick y Hahn son la evidencia de la teorización de la práctica profesional, que concluye que es necesario que la investigación se aleje de propósitos propagandísticos, de modelos exclusivamente con propósitos de publicity, para acercarse a modelos estratégicos,
es decir, la investigación para ser aplicada a la estrategia de las relaciones públicas y también a la evaluación de esa estrategia de relaciones públicas. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, según Public, esta ralentización de las relaciones públicas en todo el mundo, pero sobre todo luego en Europa y más concretamente en España, viene, digamos, marcada por tres motivos fundamentales. El primero es el excesivo amparo que ha tenido la disciplina de las relaciones públicas en el periodismo. Se alejaban de modelos bidireccionales, se alejaban de la investigación, empleando modelos unidireccionales de comunicación, faltos de investigación y sobre todo en aquellos inicios de la profesión que estaban muy vinculados al modelo agente de prensa publicity, que no era más que conseguir que pudiéramos salir en la prensa de manera gratuita, ¿no? Una publicidad gratuita. Y aún así, con la evolución de la disciplina, la evolución de la profesión de las relaciones públicas, tanto en su práctica como en su teoría, siguen pesando esos inicios en lo que hoy, ¿no?, entendemos por relaciones públicas. Aún nos pesa ese amparo o exceso de amparo en el periodismo, ¿no? Y eso ha impedido que durante mucho tiempo no se hiciera investigación básica en relaciones públicas. El segundo de los motivos es la propia enseñanza en relaciones públicas, que hay un momento en el que se dan cuenta que es necesario que el docente en relaciones públicas incremente en el aula la comprensión entre, y explicar la relación entre una causa y un efecto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo y cómo afecta a los públicos de una organización? Y el tercero de los motivos para Public es la percepción negativa, derivada en primer lugar de la mala traducción de Public Relations, pero también de esas secuelas que ha ido dejando los modelos unidireccionales de comunicación, muchas veces empleados con mala praxis, ¿no?, de intentar siempre salir en prensa, manipular a los medios de comunicación. Entonces, bueno, quizá ese exceso de uso de herramientas propagandísticas de las empresas provoca que la financiación en la investigación de relaciones públicas pues tuviera sus barreras por parte de las administraciones o organismos que pudieran dar dinero, ¿no?, para investigar. En los años 70 las investigaciones de relaciones públicas surgen para dar respuestas a la necesidad de tener que explicar por qué es importante invertir en relaciones públicas. En esos entornos privados y corporativos creen que es importante, digamos, demostrar por qué, ¿no?, cuál es el retorno de la inversión de las relaciones públicas para empresas y organizaciones. El pasado más reciente marca una doble perspectiva de relaciones públicas. Por un lado, se hace investigación práctica sobre la actividad profesional, es decir, qué es lo que se está haciendo en la sociedad, en el sector productivo, qué actividades son las más demandadas por las empresas e instituciones en las consultoras, y por otro lado, qué se hace desde las empresas que tienen departamentos de relaciones públicas en cuanto a las actividades, ¿no?, que puedan desarrollar dentro del ámbito de las relaciones públicas. Esto digamos que ocurre mientras existe una investigación básica que trata de construir teorías, es decir, a medida que evoluciona la profesión se va teorizando sobre las relaciones públicas. La disciplina surge de manera casi paralela a la profesión, empieza a teorizarse sobre la práctica profesional. En ese sentido, ese pasado reciente, al final, el papel de la investigación en ese momento es teorizar multitud de prácticas profesionales que establezcan una metodología rigurosa, ¿vale?, de actuación para que las empresas empleen esa metodología en su práctica profesional. Es decir, la academia está contribuyendo a la profesión desde el punto de vista de la investigación, teniendo en cuenta que hemos teorizado, ¿vale?, a partir de la evolución de la profesión, con lo cual, durante toda la historia de las relaciones públicas ha habido una retroalimentación constante entre la práctica profesional y la teoría de la academia. Eso es muy importante dejarlo claro, porque siempre ha sido así y hoy por hoy en las investigaciones sigue siendo así. En este presente, decir, pues que la investigación nos contribuye a confirmar presunciones o intuiciones acerca del estado de cuestión o nuestro objeto de estudio. ¿Esto qué significa? Muchas veces pensamos en un tema,
intuimos que puede ser de interés o porque nos gusta. ¿Cuántas veces dices que me gusta mucho el tema de las redes sociales? Te puede gustar mucho, pero vamos a intentar ver qué es lo que queremos estudiar de las redes sociales. Otra cosa es saber utilizarlas y saber para qué sirven y qué interés puede surgir, ¿vale?, de ese uso en redes sociales. Por tanto, de una observación, de una intuición, de un planteamiento, digamos, más superficial, la investigación confirma esa presunción y nos ayuda a decir esto es mi objeto de estudio. Además, clarifica cuestiones de las que se tiene información limitada o contradictoria. Tenemos información quizás sesgada o no hemos llegado a analizar todas las bases de datos, toda la literatura científica, o vemos solamente aquella literatura desde un enfoque único y no desde varios enfoques. Por tanto, la investigación contribuye a que tengamos esa visión global de cualquier enfoque del que se pueda estar estudiando nuestro objeto de estudio. Y además la investigación reorienta la manera de pensar sobre los problemas de relaciones públicas. La investigación en relaciones públicas, en cuanto a lo que denominamos investigación estratégica, se refiere a cómo el profesional de relaciones públicas, el investigador de relaciones públicas, investiga antes de programar su actividad de relaciones públicas, pero también investiga el resultado de esa eficacia o del grado de eficacia que su programa de relaciones públicas ha tenido. Por tanto, digamos que esta tercera opción se refiere a esa evaluación estratégica. En la actualidad, y siguiendo a Arturo Vacas, que ya en el año 2006 publicó un artículo muy interesante sobre la evolución de la investigación en relaciones públicas, la investigación en relaciones públicas se puede hacer desde tres vertientes distintas, ¿vale? Información básica, que es lo que denominamos esa teorización o construcción de teorías en el proceso evolutivo de la práctica de las relaciones públicas. Una información aplicada, que sirve para resolver los problemas que surgen en el sector, es decir, cómo se aplica la investigación en relaciones públicas en sectores, en ámbitos geográficos, ¿vale? Comentamos. E investigación introspectiva, que es aquella que se dedica a investigar propiamente la profesión de las relaciones públicas, ¿vale? Y digamos que se hace un análisis de cómo estamos ahora, cuál es el estado actual, pero va actualizándose a medida que va evolucionando la profesión, ¿vale?, y el entorno que influye a esa profesión. Es indudable que hay una relación entre investigación básica e investigación aplicada, y eso lo vemos en toda la producción científica en relaciones públicas, donde vemos esa relación y además muy constante y muy común y muy prolífera entre investigación básica y aplicada en artículos científicos, en tesis doctorales, en contribuciones en congresos. En todos esos campos se ve como hay una estrecha relación entre la aplicada y la básica. En cuanto... ¿Tiene tiempo, Ana? Sí. Vale. La investigación básica, como decíamos, eran estudios que teorizan la práctica, consiste en la construcción de teorías y tiene influencia de otras disciplinas, también lo he comentado antes, he hecho un inciso en ese tema. Es importante que veamos que la antropología, la sociología, la psicología tienen influencia en la disciplina de relaciones públicas, en la ciencia de las relaciones públicas, y por tanto en nuestra búsqueda de investigación básica vamos a tener que leer diferentes enfoques en ese sentido. La investigación aplicada es la más fructífera, como decía, implica muchos sectores, de hecho se realiza desde los propios departamentos de relaciones públicas de las consultoras, pero también desde los grupos de investigación de las universidades y desde los investigadores e investigadoras que quieren investigar o quieren que su objeto de estudio sea el ámbito de las relaciones públicas. Por un lado, se trata de una investigación estratégica que se encuentra en la primera fase de la programación de las relaciones públicas, en su fase de análisis de situación o punto de partida, y también a esa investigación evaluativa de la postprogramación para averiguar la eficacia que se ha alcanzado. Además, aquí encontramos estudios diversos como la monitorización de los medios de comunicación, los estudios sobre la comprensión de los mensajes o el seguimiento de los contenidos de una empresa o de las empresas en las redes sociales, por ejemplo. Estudios también que buscan conocer la opinión de los públicos, que buscan medir la reputación de las empresas e instituciones, o investigaciones también que analizan casos reales de programas o campañas diversas de relaciones públicas.
Por tanto, esta investigación aplicada es mucho más prolífera en las investigaciones tanto aplicadas como teóricas, porque bueno, pues son de gran interés, ¿vale? Porque, como decíamos también antes en la mesa de inauguración, la mirada a la profesión tiene que ser, vamos, imprescindible. Bien, en esta investigación aplicada, los beneficios, ¿no?, que se obtienen de investigar en ese sentido, vale, decía que garantiza credibilidad ante la dirección, es decir, cuando tú demuestras bueno, por qué es necesaria esa investigación y demuestras los resultados que has obtenido, garantiza credibilidad. ¿Quién diría que un plan de marketing no sirve si no tiene una investigación de mercados previa, ¿no? Pues aquí está lo mismo, tenemos que investigar qué está ocurriendo con mis públicos para saber, ¿no?, qué plan puedes definir, qué plan puedes proponer, y entonces garantiza la credibilidad de la dirección. Además, la investigación ayuda a definir audiencias y segmenta a los públicos de acuerdo al mensaje, formula o ayuda a formular estrategias correctas y concreta los mensajes que mejor llegan al público. Por tanto, la investigación en esa fase inicial, dentro de la investigación aplicada, es fundamental para poder acertar en la estrategia de relaciones públicas. En cuanto a la investigación introspectiva, son estudios que en definitiva intentan abordar cómo se encuentra la profesión en ese momento, hacen incluso bueno, estudios que hablan de ¿no?, los antecedentes, pero también hacen una prospectiva de cómo puede ir evolucionando, estudios sobre temas estratégicos, y también lo hacen en bueno, pues, funciones, relaciones públicas internas, las relaciones públicas externas, por sectores de actividad económica, es decir, hay estudios que hablan de las relaciones públicas en el sector farmacéutico, en la administración pública, en la comunidad financiera, es decir, se especializan en función de sectores. Otras investigaciones lo acotan por ámbitos geográficos para comparar a lo mejor entornos socioculturales y sistemas sociopolíticos distintos, ¿no?, entre países o entre ámbitos geográficos un poco más amplios. También por colectivos específicos, Ana me ha presentado, yo soy más de colectivos específicos, ¿no? Entonces, digamos que esta investigación introspectiva te permite también hacer un análisis, una investigación y acotarlo metodológicamente en función de intereses quizá más personales, porque no olvidemos que la investigación al final tiene un componente muy personal, de cosas que nos motivan a nosotros. De una tesis doctoral que ¿no?, lleva mucho tiempo hacerla, es un trabajo bastante autónomo, ¿no? A veces se hace un poco, pues eso, no sabes para dónde ir. Bueno, pues tiene que haber un componente motivacional, ¿no? Y muchas veces es lo que nos ayuda a poder acotar mucho más también el objeto de estudio. También se refiere a estudios estructurales de la profesión y a su actividad, quién la ejerce, el género de quien la ejerce, la formación de quien la ejerce, en qué estructura se encuentra, desde dónde, en qué posición y cargo, y si tiene un cargo con autonomía y forma parte del proceso de la toma de decisiones. Bueno, pues este tipo de investigaciones también se encontrarían en esta investigación introspectiva. Estudios sobre normativas, códigos deontológicos, la formación en relaciones públicas también se encontraría aquí, cómo ha evolucionado la disciplina, los planes de estudios, tanto grados como posgrados. También el asociacionismo de la profesión, ¿no? La colegiación. En España había 3 colegios profesionales de policía y relaciones públicas, que hablo de ese, que es donde yo me muevo, ¿no? Pero se han quedado 2, ¿no? Está el de la Comunidad Valenciana y el de Cataluña, que además creo que ha reconvertido su nombre. Por tanto, bueno... Habla catalán, los 2 consejos que hay hablan catalán o valenciano. Bueno, la Comunidad Valenciana habla castellano. No, claro. Pero quiero decir, vale. Comento como anécdota que en España hay 2 y los 2 hablan, uno de la Comunidad Valenciana, uno habla valenciano y el otro habla catalán, aunque evidentemente en todas partes se habla español. Es como anécdota. Y el de Baleares también, que estaba aquí hasta hace poco. Y también, pero que también hablaba catalán, sí, bueno, sí. o balear. Vale. Sí. También estudios que intentan averiguar cuáles son las actividades más demandadas por empresas, como decía antes, ¿no? Cuáles son, yo siempre digo, ¿no?, que hay, digamos, una prelación de actividades demandadas por las empresas, las relaciones con los medios siempre está la primera, y hablo de medios de comunicación, hablo de medios online, ¿vale? Hablo de todos los medios sociales, tanto redes sociales como medios, que ahora con la convergencia mediática, bueno, han aumentado nuestra comunidad virtual de las empresas.
Trabajos también que buscan estudiar la profesión, identificar los perfiles profesionales que van emergiendo, ¿no? Cada día nos damos cuenta que la comunicación, antes decía, era Mercedes, ¿verdad? Vale. Sí. Se me acaba el nombre. Mercedes, la transversalidad de la comunicación, yo creo que es mucho más que algo transversal. Creo que es una estrategia a tener en cuenta, tiene una función estratégica dentro de las empresas, de las organizaciones, de los planteamientos y decisiones u objetivos empresariales e institucionales, y eso lo hemos visto, ¿no? Después de la pandemia. Creo que ha sido lo que faltaba para poner encima de la mesa de cara a todo el mundo, sea donde sea, la necesidad de una estrategia de comunicación, y bueno, y de ahí surgen perfiles profesionales nuevos, y esos perfiles profesionales pues se analizan también en este tipo de investigación introspectiva, ¿vale? E ir adaptándose a las necesidades del momento. Creo que eso nos marca constantemente nuestro conocimiento y nuestra investigación. Bueno, pues dicho todo esto, ¿de qué se habla en los congresos? ¿No? A partir de un estudio de Castillo, Carretón y Pineda en el 2020, intentamos conocer cuáles son las contribuciones que suscitan más interés entre los académicos y académicas que nos dedicamos a la comunicación, específicamente luego también a las relaciones públicas, ¿no? ¿Qué investigaciones se abordan en los congresos? ¿Qué estudia la gente? ¿Qué objetos de estudio son de interés académico? ¿Qué enfoques predominan? Los enfoques son muy importantes porque te dan visiones distintas y ayudan a concretar tu idea de estudio, ¿no? Este estudio, como decía, analiza los objetos de estudio que se abordan en dos congresos, quizá bueno, pues de reconocimiento nacional, pero con también transferencia internacional, tanto el de la AIR, la Asociación de Investigadores de Relaciones Públicas, y el de la Asociación Española de Investigación en Comunicación. Ambas surgen en 2004 y por tanto decidimos analizar cuáles son esos contenidos que debatimos, ¿no? en ese foro, en ese encuentro científico entre los que nos dedicamos a analizar la evolución desde el punto de vista de la investigación y su transferencia a la profesión, ¿no? También aprovechamos y se hizo un análisis, se actualizó un análisis de las tesis doctorales en relaciones públicas desde el año 2004 hasta ese momento. Es decir, la misma horquilla temporal decidimos analizar todo lo que se estaba abordando en congresos y en tesis doctorales. Bien, en cuanto a... Menos mal que le he puesto la vez de fotos y digo, menos mal que lo dejo ahí un ratico, pero bueno, luego puedo dar la presentación, ningún problema. En cuanto a los antecedentes, que el estudio que les comento recoge, intentamos ver esos enfoques que decía, cuáles son los temas sobre los que giran los intereses investigadores hasta ese momento, ¿no? Los temas que más, digamos, prolíferos o más fructíferos son autoría, quién escribe qué, la temática, importante los temas, la metodología, es decir, hay investigaciones que se dedican a analizar la metodología en relaciones públicas, y luego los marcos teóricos, es decir, ¿no? Esa revisión, algunas veces sistemática, otras no, ¿vale? De los antecedentes en nuestro objeto de estudio. Y vemos ahí, bueno, pues bastantes referencias, no están todas, pero algunas. Otro de los objetos de estudio, Internet y nuevos medios, que también tiene importancia, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes, ¿no? Al final tenemos que estar adaptándonos constantemente a las necesidades del entorno, a los cambios que puedan surgir, ¿no? en la sociedad, y por tanto, bueno, pues es un objeto muy interesante y que seguramente ustedes o muchos de ustedes están trabajando. Comunicación de crisis, asuntos públicos y lobby, diplomacia pública, relaciones sin ánimo de lucro, el diálogo en relaciones públicas, la teoría dialógica de las relaciones públicas. Una cosa es el diálogo desde el punto de vista de la casuística, ¿no? De un caso real, y otra cosa es cómo se ha teorizado ese diálogo en relaciones públicas con un marco teórico que lo contextualiza. La relación entre organización y públicos es otro de los temas, y la inteligencia estratégica en relación a las relaciones públicas. Bien, de toda esa revisión, sí que es cierto que la mayoría de los temas de investigación en relaciones públicas siguen estando en la parte instrumental, en la parte operativa, en las técnicas, en los instrumentos, y muy pocos en la parte estratégica.
Sin embargo, en nuestro estudio concluimos que de 2004 hasta ese momento, que creo que analizamos hasta el 2018 en este caso, las contribuciones de relaciones públicas han ido, bueno, digamos así, un patrón más o menos homogéneo, con alguna bajada en un momento dado, pero sobre todo con dos picos importantes en 2010 y en 2016. Esto solamente responde a un cambio en la ley de universidades en el año determinado, y es decir, que no hay una explicación más allá de esa. En cuanto a los temas objeto de estudio, clasificamos los temas de las contribuciones en congresos de la siguiente manera. Hicimos una distribución por cuartiles, de manera que en el cuartil 1 estaban recogidos aquellos temas de más presencia en las investigaciones de los autores y autoras. Como se puede ver, las relaciones públicas y la comunicación digital acopan el primer puesto, lógicamente, tiene todo el sentido común cuando estamos diciendo desde el principio que va en paralelo, ¿no?, academia y profesión. Y muy curioso, relaciones públicas y estrategia, cuando hemos dicho que esa investigación básica que habíamos hecho sobre antecedentes de nuestro objeto de estudio estaba indicando que se centraba más en la parte instrumental que en la parte estratégica. Bueno, en este caso, desde el 2004 a la fecha de análisis de 2018, sí que se pone énfasis en la parte estratégica de las relaciones públicas y, por tanto, quiere decirse que la investigación está incluida. Por tanto, la investigación alcanza peso en ese sentido. Relaciones públicas y medios, no podía ser de otra manera, lo he comentado antes, creo que es la estrella, ¿no?, en la profesión, y relaciones públicas institucionales y lobbies, y la profesión de las relaciones públicas. Entonces, ponemos, digamos, que queda patente y pone de manifiesto que realmente va a la par, ¿vale?, la investigación básica y la aplicada siempre con respecto a la profesión y la academia. ¿Vale? No voy a hacer ningún análisis del resto, pero bueno, un poco que viéramos el cuartil 1, ¿no?, cómo quedan los temas en el cuartil 1. En cuanto a la metodología utilizada, me he perdido hace un rato, pero bueno. En cuanto a la metodología utilizada, decir que el 84,76% de las contribuciones en los congresos emplea y describe un proceso metodológico muy claro, muy bien definido, y además, bueno, pues con una combinación de metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, que enriquece mucho más en los resultados de investigación, frente a un uso de métodos cualitativos o cuantitativos quizá con menos peso, pero también importantes. El 15,24% restante que no emplea es porque eran trabajos teóricos. Entonces, su única metodología es la revisión sistemática en el caso que la hayan hecho, o una revisión de la literatura científica. En cuanto a estos métodos, decir que es el análisis de contenido, el profesor Aguilera decía esta mañana, es una de las herramientas más utilizadas en comunicación, pero también más utilizadas en relaciones públicas. El 56% de estos trabajos contenían el análisis de contenido como herramienta para alcanzar sus objetivos de investigación. Una herramienta que no sé si me da tiempo, y si no ya voy adelantando yo, por si acaso luego no me corta si no me dejas seguir. Pero el análisis de contenido es una herramienta que sabéis que surge como una herramienta cuantitativa, pero sin embargo en su enfoque actual es de un enfoque cualitativo y cuantitativo. Y hoy en día sigue siendo, en este caso en los congresos, la más utilizada para las contribuciones. Seguida del estudio de caso, aquello de la aplicación, investigación aplicada. Estudiamos casos y teorizamos. Tiene todo relación, la investigación básica y la aplicada van en consonancia en nuestras investigaciones de relaciones públicas. En tercer lugar, entrevistas en profundidad, herramienta cualitativa que permite, quizá con unos temas, ¿no?, centrales, podemos ir profundizando en los temas que realmente nos interesan, un 19,3%, y la observación en un 17,7%. Igual que el cuestionario, la encuesta, en este caso se ha empleado menos que la entrevista en profundidad, y tiene todo el sentido del mundo. Cada vez la participación de las empresas, ¿no?, del público para contestar una encuesta es menor, y ese descenso de participación muchas veces es una limitación de las investigaciones. Y bueno, intentamos buscar herramientas metodológicas que sean más fáciles o que nos permitan el acceso a obtener la información que necesitamos. De todas formas, desde la sociología, ahora, pues con tener un 30% de participación ya nos damos con un canto a los dientes.
es dificilísimo. Yo mis últimos 2 proyectos no he llegado a 200 encuestas, ha quedado rozando las 200 encuestas y desde los expertos, los compañeros míos en sociología me dicen, bueno, entre la significancia y la representatividad vamos a quedarnos con lo que tenemos, o sea, no se puede hacer más, ¿no? Pero por eso es importante la combinación de otros elementos de otros instrumentos de investigación, completar esa encuesta con otros instrumentos de investigación que consigan, bueno, pues darle más rigurosidad a esa investigación. Por otro lado, en el mismo estudio, bueno, pues ¿qué se estudia de las tesis doctorales? Aquí estaréis todos pensando ahora mismo dónde estoy yo, si no estoy, y si puedo aportar algo, que me encantaría luego conocer qué se está haciendo en este ámbito, ¿no? Desde luego, las relaciones públicas en el ámbito empresarial, volvemos a hablar de investigación aplicada, el 27,18%. En política y en turismo comparten peso, casualidades que comparten peso, bueno, pues un 10,67, fijaros, mucho más específico, sector, ¿vale?, de la administración, de los partidos políticos o de la comunicación política, y relaciones públicas en turismo. Y en tercer lugar, que no menos importante, y ahora explico por qué, relaciones públicas en redes sociales o relaciones públicas en deporte. Si bien parecen específicos, sobre todo relaciones públicas y deporte, el tema de las redes sociales a veces es difícil de identificar, porque es o como objeto de estudio o también como instrumento que además en casi todos los estudios aparece, digamos, como instrumento o bien para generar reputación y marca, para construir marca, o sobre todo se utiliza cómo impacta y cómo se mide, ¿vale?, el contenido de mi red social en mis públicos. Es decir, que utiliza la investigación también para conocer el impacto de las redes sociales como instrumento de comunicación, como instrumento de relaciones con mis públicos. Y ahí sí que estoy de acuerdo también, Miguel lo voy a nombrar varias veces, Miguel Aguilera, porque es verdad que yo en el máster de comunicación digital lo digo, tenemos métricas, tenemos aplicaciones métricas que miden el impacto que puede tener mi perfil, ¿vale?, en cuanto a diferentes parámetros, indicadores, en mis públicos, ¿no? Y creo que es importante que sepamos que, además de las técnicas de investigación de las ciencias sociales, debemos ir, ¿vale?, a esas métricas, esas aplicaciones que nos permiten conocer más allá, ¿vale?, de lo que... Y eso quiere decir que lo utilice. Yo utilizo una métrica que muchas veces son limitadas porque algunas son de pago y cuesta todo, pero si esa limitación la puedo completar con el análisis de contenido, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces creo que tiene que ser un sumatorio de todas las herramientas, de todas las métricas, instrumentos de medición que pueden medir el impacto y el resultado de la investigación. En cuanto a los métodos aplicados, también en las tesis doctorales predomina la combinación mixta de metodologías cuantitativas y cualitativas. Y en este caso hay una brecha un poco mayor entre la quali y la quanti. En las tesis doctorales parece que la cualitativa predomina más que la cuantitativa. Bien, en cuanto a metodología utilizada, pues vuelve a ser el rey del mambo el análisis de contenido, 42,85%. Está claro que es una técnica que, bueno, digamos que esto es la demostración o la muestra empírica de que la teoría tiene razón, ¿no? Es la técnica más utilizada en comunicación y en este caso también en relaciones públicas. En este caso, la entrevista a profundidad también se utiliza como segunda herramienta, es una herramienta cualitativa, pero aquí sí que hay una diferencia importante con respecto al cuestionario. El cuestionario tiene menos peso en las tesis doctorales que el que tenía, y ya era poco también, que tenía en las contribuciones. Por tanto, quiere decirse que elegimos las herramientas no solo en función de los objetivos, que eso es lo más importante, ¿no?, que van a ayudar a conseguir los objetivos de investigación, también en la accesibilidad, porque si no vamos a encontrar con un muro, pues lógicamente se equilibra. Bien, en cuanto a las revistas de referencia, creo que es importante que en esa búsqueda de antecedentes, en esa contextualización de objeto de estudio, para ver la relevancia, el interés que puede suscitar en el mundo académico, cuál puede ser la transferencia de mi investigación, bueno, pues hay revistas especializadas, una de ellas es española, además aquí a una de sus editoras, la Revista Internacional de Relaciones Públicas del Instituto de Relaciones Públicas de la Universidad de Málaga, una revista donde, bueno, en sus 10 años también, hoy hacemos 10 años de todo, en sus 10 años de creación, bueno, pues aglutina investigaciones de relaciones públicas
investigación básica, aplicada e introspectiva, no solo de autores españoles, internacionalmente tiene muchísima repercusión, pero los textos son en castellano, son en español, con lo cual, bueno, pues ayuda mucho también a entender la lectura. De todas formas... Portugués también. Ah, el portugués, sí, es verdad. Sí, pero ¿se traduce en castellano o no? ¿O los de portugués son en portugués y inglés en Los de inglés? Portugal sí tienen un abstract siempre en inglés, pero se puede publicar en español, en inglés o en portugués. Ah, muy bien, pues perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que es una revista, es un repositorio muy interesante para buscar, ¿no?, información. La Public Relations Review o la Public Relations Quarterly, bueno, pues son revistas en inglés exclusivamente. Bien. Bien, en cuanto a esa revisión rigurosa de antecedentes, no voy a entrar en detalles, pero sí que me gustaría aportarles algo que yo estoy utilizando con mis doctorandos, que me parece muy interesante, quizá ya conozcan el método Prisma, espero que sí, ¿no? Bien, estupendo. Y simplemente decir que hay un profesor que se llama Luis Codina, no sé si lo conocen, sí, me encanta. ¿Quién sí, quién no? ¿Quién sí? Ah, bueno, pues menos sí que no es, vale. Bueno, él lo que hace es establecer, ¿no?, digamos, un procedimiento siguiendo el método Prisma de revisión, ya sea revisión sistemática o revisión tradicional para elaborar un marco teórico, ¿de acuerdo? Él hace esa distinción, pero creo que es muy importante cuando vamos a hacer esa búsqueda y contextualización del objeto de estudio que lo tengamos claro. Para mí es una herramienta muy interesante, más fácil de utilizar de lo que parece en principio, sobre todo cuando yo, que no sé mucho inglés, por no decir otra cosa, me he encontrado el documento último de actualización de Prisma en castellano. Entonces, bueno, pues me ha venido fenomenal, ¿no? Él tiene dos artículos que habla de la revisión de la literatura con aproximación sistemática en abierto desde ese enlace. Luego yo os puedo pasar, si quieren, el enlace de el PowerPoint de la presentación. Y también cómo resolver, que esto me encanta, cómo resolver en la fase de búsqueda esa revisión de la literatura, es decir, cómo utilizo las palabras clave y qué limitaciones o qué contribuciones tiene una manera u otra de hacerlo. Entonces, bueno, en ese sentido, él dice que una tesis doctoral puede consistir en un trabajo de revisión y ya está. Esta revisión debe tener un amplio número de documentos seleccionados y analizados de manera muy rigurosa, bien porque sea el marco teórico para una tesis doctoral o bien porque esa tesis doctoral sea realmente, bueno, pues necesita el marco teórico para desarrollar su objeto de estudio. El blog de este profesor, la verdad es que explica súper bien el procedimiento basado en el método Prisma y se trata de una revisión sistemática de toda la literatura científica sobre el objeto de estudio y tiene que estar bien documentada. Él dice, bueno, pues que los expertos del grupo Prisma definen o comentan que tienes que documentar tu búsqueda, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el proceso de búsqueda de información, de documentos, para ser objeto de tu análisis? Como parte de tu marco teórico o como parte de tu objeto de estudio, pues si es una revisión, una tesis que sea una revisión, ¿no? Por tanto, bueno, pues como investigadores debemos documentar todo ese proceso de investigación de manera transparente, el porqué de la revisión, qué hicieron diferentes autores sobre ese tema, y cuáles son los antecedentes reales y qué se encontró. En esa búsqueda se establecen una serie de indicadores, ¿vale? Y lo más importante que creo yo es cómo empezamos a buscar, ¿no? Entonces, en esa ecuación de búsqueda utiliza palabras clave, operadores y símbolos. Yo no voy a profundizar en el tema, pero sí aclarar que podemos buscar, por ejemplo, la palabra relaciones públicas, el concepto relaciones públicas, ¿de acuerdo? Entre comillas, luego va a depender, la manera de hacerlo va a depender si es la base de datos Scopus o si es la base de datos Web of Science, ¿de acuerdo? Dependerá, pero cuando introduces, te vas a cada una de las plataformas, ¿no?, académicas, te das cuenta cómo tienes que buscarlo. Pero es muy interesante cómo, en cuanto a los operadores booleanos, relaciones públicas and crisis, ahí estoy buscando, ¿vale?, que exista en ese documento una relación entre relaciones públicas y crisis, ¿de acuerdo? O crisis y comunicación, es decir, busco una de las dos relaciones, con lo cual la búsqueda me proporciona todos aquellos documentos, ¿vale?,
de esa búsqueda en esos términos, ¿de acuerdo? Pero hay más. También podemos buscar relaciones públicas utilizando el concepto shame y crisis, ¿vale? El concepto shame dice que es lo mismo, es decir, quiero que me busques todos los documentos donde en el mismo párrafo salen estas dos palabras, ¿de acuerdo? Pero las dos, ¿vale? Es decir, si encuentras crisis, para mí me sirve porque lo quiero estudiar. Si encuentras relaciones públicas, también me sirve porque es otra de las variables que yo quiero estudiar. Aún se puede ir más allá y podemos utilizar operadores de proximidad, within y pre, ¿vale? Aparte de same. Bien, el within lo que nos dice es que si yo busco relaciones públicas y crisis, necesito que haya un máximo de 4 palabras entre relaciones públicas y crisis. ¿De acuerdo? El NIAR es parecido, lo que pasa que en función de si estamos en Web of Science o en Scopus, te dice que utilices uno u otro. Recuerdo decir que esté en el mismo campo, en el mismo párrafo, y que hay un máximo de 4, yo he puesto 4 como ejemplo, 4 palabras entre ellas. Y un poquito más, utilizamos el pre, y el pre es que, además de que haya solamente 4 palabras entre estas dos palabras clave, ¿de acuerdo?, el orden de aparición sea relaciones públicas y crisis. Si quiero que aparezca crisis delante, tengo que poner crisis, pre, /4, relaciones públicas. Por tanto, fijaros cómo estamos definiendo la búsqueda de documentos con esas palabras clave que se supone que son los indicadores básicos de nuestro objeto de estudio. Entonces es una herramienta muy útil para hacer esa revisión, a ver, sistemática sí o sí, y cuando queremos hacer un marco teórico, bueno, pues sólido, también, ¿de acuerdo? Además, en cuanto a las búsquedas de los operadores de delimitación con parámetros, es curioso, ¿no? Puedes elegir, además de eso de same, or, not, and, ¿vale? Lo que queramos, o el within o el near, podemos además incluir parámetros donde quiero que los busque. En el título, en el resumen, en las palabras clave. Ojo, imaginaos también, entidad financiadora, puedo elegir un parámetro que además, por lo tanto, estamos no buscando solo, sino buscando, acotando el objeto de estudio en una muestra, una metodología muy, muy definida. ¿Esto qué significa? Que una vez que hacemos todo esto, podemos incluso, nos facilitan, Yepes Núñez et al. Son los que han traducido ese método Prisma, la actualización última que se ha realizado, y nos dicen, tiene usted una plantilla de verificación para que pueda testar y comprobar que la búsqueda que ha realizado cumple con sus indicadores iniciales de búsqueda. Además, lo mismo para resúmenes estructurados, sin búsqueda, revisión, ¿no? Voy a ver cuáles son los resúmenes y seguir esos indicadores que validan mi búsqueda en los resúmenes estructurados, ¿vale? Bueno, son recursos muy útiles, creo, para la búsqueda de esos antecedentes, de esas revisiones de marco teórico y revisiones sistemáticas, ¿vale? Bien, ¿cuál es el método científico? Por tanto, ya termino, al servicio de las relaciones públicas, tanto para la investigación aplicada como la investigación introspectiva, ¿no? Leringer establecía 4 auditorías importantes. La auditoría del entorno, que es ese seguimiento que hacemos del entorno, esa investigación previa que intentamos conocer qué es lo que pasa a nuestro alrededor, adelantarnos a posibles conflictos potenciales. Las relaciones públicas, desde ese punto aplicado, investigan para conocer cuáles son, bueno, pues, posibles problemas que puede haber para adelantarse y evitarlos, o a veces tener que apagar fuegos, sencillamente. Auditoría de comunicación, se refiere al análisis, a la investigación de los medios de comunicación que disponen las organizaciones para comunicarse con sus públicos. Auditoría social, que hace una inspección de ese compromiso, ese sentimiento de compromiso social que tienen las organizaciones con la sociedad en la que se encuentra, por tanto una auditoría también de sus relaciones con el entorno. Y la última, la auditoría de relaciones públicas, que interpreta los resultados de esas 3 auditorías, ¿no? Esa auditoría nos va a permitir describir, cuantificar y evaluar las actividades de relaciones públicas de una organización, pero también descubrir qué acciones debemos planificar o debemos incluir dentro de nuestra planificación
para las relaciones con nuestros públicos. Hablamos de una investigación totalmente aplicable, ¿de acuerdo? La investigación, la auditoría es el punto de partida de la programación en el que nadie debe escatimar el esfuerzo. La investigación es primordial para todo y por tanto la rigurosidad como la que se haga va a ser, digamos, la garante de que los resultados sean extrapolables, realistas, bueno, y con el impacto que se desea. Y es lo que nos permite emitir un diagnóstico de cómo se encuentra la organización para poder tomar decisiones e intervenir desde el punto de vista de las relaciones públicas. ¿Cómo? Utilizando métodos de investigación de las ciencias sociales. Hemos hablado de los que se emplean más en las investigaciones, pero bueno, estamos hablando de que la básica y la aplicada entran en, digamos, se aplican de manera paralela y por tanto vemos que se repiten, ¿no? La encuesta, la entrevista en profundidad, la observación participante y el de contenido. No voy a extenderme en esto, pero sí decir lo básico de cada uno de ellos. El cuestionario es difícil, vemos que se aplica menos, pero es, yo creo que por las limitaciones que encontramos en el proceso de investigación. Sin embargo, es una de las técnicas estructuradas más importantes para recoger información. Nos permite además definir las variables independientes, las dependientes, queda estructurado después de un buen repaso al marco teórico y de objetivos de investigación. Una buena encuesta te facilita muchísimo el trabajo de investigación en la recogida de datos y también en su posterior interpretación. Por tanto, creo que es un instrumento que no podemos decir no de antemano, sabiendo qué limitaciones tenemos, al menos intentarlo, porque a veces es una de las maneras en las que más información se recoge. Hay dos grandes tipos de encuesta, la descriptiva y la analítica. Yo digo que en relaciones públicas empleamos en una encuesta los dos enfoques. Por un lado intentamos describir qué está ocurriendo, queremos saber qué está pasando, pero además queremos describir el por qué está ocurriendo eso, por qué de los fenómenos que están ocurriendo. Por tanto, en la misma encuesta podemos emplear los dos enfoques, analítico y descriptivo. En cuanto a la entrevista en profundidad, decir que a veces es individual o grupal, y es verdad que, como decía antes, cuando hemos visto los métodos más utilizados, nos permite ir modificando un poco la orientación, ¿no?, de nuestras preguntas, siempre y cuando tengamos claro que los ejes centrales o núcleos temáticos de esa entrevista no se desvían, no pueden desviarse, porque van a dar respuesta a los objetivos de la investigación, pero nos permite ser mucho más flexibles a la hora de recabar información. Aquí te permite cambiar variables sin problemas, en la encuesta no, ¿vale? Pero aquí sí. En cuanto a la observación participante, es verdad que no es empírica. La observación participante no es un instrumento científico porque, bueno, tiene mucha subjetividad, pero sí que es cierto que para analizar la conducta humana y relaciones públicas, que hablamos de actitudes y conductas, de ver cómo un mensaje, un comportamiento de una empresa o institución puede cambiar la percepción y opiniones de los públicos, pues a veces es la única manera de conocer realmente la conducta humana. Pero también es verdad que la observación participante nos permite a veces definir las hipótesis de estudio o redefinirlas, redirigir o reencauzar nuestro objeto de estudio o posibles objetivos de investigación, y por tanto es una herramienta que muchas veces, bueno, para mí, a mí me encanta. Yo lo utilizo bastante, creo que me da pie a plantear investigaciones rigurosas, con lo cual creo que todos debemos pasar por esa observación. Y además, bueno, como decía, a veces es la única técnica para conocer el comportamiento humano, no nos queda otra, pero bueno, habría que ver varios observadores y que no fuera solamente una persona por aquello de la objetividad científica, ¿vale? Y en cuanto a este contenido, también he hecho mención antes, y con esto termino, ¿no? Nace en los Estados Unidos a principios del siglo XX y nace como una herramienta cuantitativa, y sabemos que, ya lo hemos visto y ustedes lo sabrán, que es la más utilizada en comunicación, muy utilizada cada vez más en relaciones públicas, superando al cuestionario en relaciones públicas que antes era el más utilizado, pero que además, bueno, pues las características que describen a esta herramienta de investigación lo hacen riguroso, ¿no? Luego, cómo analizamos los datos que hemos empleado con esas variables que hemos definido en un programa estadístico, un análisis de resultados como el SPSS o el SPARC más cualitativo o cualquier otro, eso ya es otra cosa. Pero creo que, bueno, que nos permiten conocer, ¿vale? Estas cuatro herramientas nos permiten conocer cómo se investiga o cómo se aplica la investigación aplicada y básica en relaciones públicas e incluso en retrospectiva, porque quien analiza la profesión de relaciones públicas
los perfiles también emplean técnicas de investigación de las ciencias sociales. Y nada más, espero haberles, haber contribuido un poquito a su desarrollo en el momento de la nueva etapa en la que estén, y agradezco de nuevo la invitación, Ana, pues que para mí es un placer haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Mari Carmen, por habernos hecho este pedagógico recorrido por lo que se ha venido investigando en relaciones públicas, pero además también mostrarnos cómo se puede investigar en relaciones públicas. Como he dicho, ha sido muy pedagógico, muy ilustrativo. No nos queda mucho tiempo, pero sí queda tiempo para si alguien quiere formular alguna pregunta. ¿Se puede hacer? Si no, yo tengo algunas. Si no, yo tenía algunas, me voy a permitir. Sí. Hola, Nina de la Universidad de Cádiz. Mencionó la parte de la minoría, ¿verdad?, que es parte de su línea de investigación. ¿Cómo hasta el momento ha aplicado la importancia de hacer estos estudios en la investigación académica aquí en España? Es que como estoy de la mitad. Ah. Es un poco sorda, ¿eh? A mí me pasa como que me estoy tengo audiciones de la... Acércate al micrófono. Sí, es que me da nervios, prefería así. Mi nombre es Nina Rodríguez, yo soy de la Universidad de Cádiz. Mi tema de investigación está bien basado en lo que es publicidad, relaciones públicas, pero particularmente la parte de minorías, inclusión y demás. De las investigaciones que han realizado desde ese punto de vista, ¿cuál ha sido el que ha utilizado? Y claro, tengo que mirar sus líneas de investigación, ¿verdad? Pero ¿cuál ha funcionado mejor y cuál entiende que ha sido más relevante? De los métodos de investigación que he utilizado en mis investigaciones, sí, vale. A ver, la observación el primero, sobre todo para las asociaciones, ¿no? Yo creo que observar cómo se mueven las asociaciones, los públicos, los diferentes agentes que intervienen en un proceso determinado, ¿no? en un problema, en una causa, eso es lo primero. Porque decía que es que muchas veces la conducta humana, ¿no? El conocer, aunque no sea de manera empírica. Tengo suerte de poder establecer contacto directo con los públicos de determinadas causas, ¿no? de las del trabajo, y eso me permite plantearme el problema desde el punto de vista científico. La entrevista en profundidad es uno de los métodos quizá más enriquecedores de mis proyectos, pero sí que es verdad que tiene que estar muy bien definida. Porque claro, la entrevista no es una encuesta donde le das vueltas a los objetivos de investigación, establece las preguntas, ojo, las preguntas cerradas que permiten tenerlo todo muy controlado para luego una posterior codificación. En la entrevista es diferente. Entonces, claro, se te puede ir muy fácilmente, porque además priman las emociones en esa entrevista, te puede ir muy fácilmente el objeto de estudio. Entonces, yo os aconsejo ahí que hagáis unos núcleos temáticos muy bien definidos, y dentro de cada núcleo temático posibles temas. Pero claro, eso no quiere decir que el entrevistado o la persona entrevistada te salga con otro tema que creas en ese momento que es interesante, o que no creas que es interesante, pero tienes que escuchar, no vas a decir no me interesa lo que me está diciendo. Y bueno, y también ahí también decides luego qué es lo que realmente interesa a tu objeto de estudio, y muchas veces ahí surgen futuras líneas de investigación también. Esa es la entrevista. Y el análisis de contenido. El análisis de contenido lo utilizo muchísimo. Es una de las... Pero porque al final es una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Es lo que enriquece un trabajo, ¿no? Yo, bueno, lo digo como ejemplo que no tiene nada que ver con el objeto de estudio de las minorías o públicos específicos, ¿no? Yo en mi tesis lo hice sobre la comunicación interna de la banca española. Trabajé mil de años. No precisamente una minoría. No es una minoría, y ahí empleé 3 técnicas, ¿no? Primero diría 4, la observación primero, ¿no? Luego encuesta a empleados de la banca española, entrevista en profundidad a sus directores de comunicación y análisis de contenido de todos sus medios de comunicación propios. O sea, ahí tenía... Y entonces ahí, ¿no? Objetivos, entender los objetivos. Pero bueno. Mari Carmen, precisamente una de las preguntas que yo tenía es, a partir de tu experiencia, ¿no? Precisamente tu experiencia investigando minorías, ¿qué dificultades son las que te has podido encontrar o qué dificultades añadidas a cualquier trabajo de investigación tienes centrarte en minorías? Pues mira, afortunadamente las limitaciones de investigación en las minorías no existen porque están deseando que alguien les dé visibilidad. Con lo cual, yo recuerdo una conferencia que hablaba
dirigida a las asociaciones de enfermedades neurológicas en la provincia de Alicante, y recuerdo que en esa conferencia, dirigida también un poco con los medios de comunicación, todas las asociaciones deseaban que alguien se ofreciera a investigar para hacerles visibles, una campaña de visibilización, de sensibilización, de dar a conocer y generar conocimiento, muchas veces generar conocimiento primero sobre esa patología a la sociedad para normalizarla, ¿no? Y a partir de ahí visibilizar actividades, tal, pero ellos quieren, por tanto, cualquier trabajo que se haga de minorías, la limitación en el proceso de investigación no existe. Ahora bien, el problema viene después. ¿A quién interesa tu investigación? ¿A quién? A las minorías, a ti como investigador, a gente que se dedica a investigar lo tuyo, ¿no? A mí me ha costado mucho, sobre todo, y ya es post-trabajo, la transferencia a los agentes, el impacto que puede tener esa investigación en los agentes que intervienen en ese problema social. Eso a mí lo que más me interesa, porque digo, a ver, yo he investigado, me siento satisfecha, he conseguido estos resultados, pero como investigadora, ¿no? Yo creo que en ese recorrido todos decimos, ¿para qué sirve esto? Yo quiero que sirva, pero claro, les va a servir a ellos como minorías, pero si el resto de agentes no comparten esa información o no ponen un poquito de su parte, ¿qué impacto, no? ¿Hasta dónde llega ese impacto? El alcance. Entonces, a mí, yo me peleo más ahí, ¿sabes? Lo otro, de verdad que estoy deseando que alguien les eche un cable, pero sí, es al revés. Pues muy bien, muy interesante. Son más ventajas que inconvenientes en investigar minorías. Y motiva muchísimo, de verdad. ¿Alguna intervención más? Hola, soy Francisco Salinas de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Anáhuac en México. Este es un poco más de la práctica de las relaciones públicas. Trabajo en una agencia de relaciones públicas y hemos visto que los medios están como cambiando. Nos cuesta cada vez más trabajo meter los contenidos para empresas o para grupos de interés y generalmente lo que hacen es tratar de vendernos, enviarnos a la parte de marketing. Entonces, como que estamos viendo cada vez más presión hacia los reporteros y por otra parte, muchos de los periodistas están tratando de crear sus propios portales y bueno, están, a través de ellos es donde hemos podido también ejercer un poco esta parte de relaciones públicas, pero también a veces está la parte de comercializarlos, ¿no? ¿Cree usted que está cambiando esta parte de las relaciones públicas? Pues lleva cambiando desde 2008, yo creo, sobre todo, ¿no? Después de la crisis económica y luego la convergencia mediática, ¿no? Cómo los medios han tenido que readaptarse, renacer, resurgir, reconvertirse, cómo intentan sobrevivir, ¿no? Con medios digitales de su propia editorial, pero con medios digitales intentar sobrevivir con los medios impresos, cómo sacarle partido económico, rendimiento económico, ¿no? a todo esto. El exceso de contenidos, yo también creo que es importante, el tema de los medios sociales y la no limitación de espacio. Yo creo que está cambiando todo mucho y que no somos conscientes de esa rapidez y que vamos por detrás. La sensación que tengo siempre es que vamos por detrás. Que cuando te das cuenta, ya ha pasado, ¿no? Entonces creo que hay un cambio importante. También creo que tendrá que parar un poco, frenar un poco. Yo creo que ¿no? la proliferación de noticias, a lo que estamos expuestos a diario, el bombardeo es tremendo. O sea, yo el otro día comentaba con una compañera y yo estaba preocupada, puedo decir, porque pensaba que me había vuelto una ignorante o no sé, o una silla que tenía. Digo, ¿te puedes venir un mes sin escuchar las noticias? Y me dice, no te preocupes, eso se llama selección, me dijo el nombre. Bueno, que el ser humano llega un momento en que tiene que elegir, ¿no? Y selecciona lo que quiere y lo que no quiere escuchar. Y llega un momento que pues 3 semanas estuve, que no podía, ¿no? Creo que es ese exceso, no sé, entonces tiene que cambiar algo y tiene que cambiar el sentido de que tiene que frenar. Y bueno, la relación pública hemos dicho que está muy vinculada, ¿no? Mucho para el periodismo, pero creo que va más allá, ¿no? de comunicar un mensaje, sino decir por qué quiero comunicar este mensaje, a quién quiero que llegue, ¿no? Que es un poco más un mensaje motivacional que informativo.
Bueno, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Mari Carmen, pero yo no quiero acabar sin hacer una petición. Cuando presentaba a Mari Carmen, le decía que ella es la responsable de los premios de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas, premios para los TFG y para los TFM. Y en el contexto en el que estamos, yo mi petición es que por favor estudiéis a ver si también puede existir el premio para la tesis doctoral en Relaciones Públicas. Yo por mí, sí, yo enseguida comento a los compañeros que vamos, seguramente que sí. Pues nada, Sí, muy buena idea. De Sevilla te vas con esa petición. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias. En su origen en la antigua Grecia, y en esa época ya veía la necesidad de diferenciar el conocimiento científico, que denominaban episteme, del conocimiento vulgar denominado doxa. ¿Por qué? Porque el conocimiento vulgar está basado en experiencias personales, en opiniones, por lo que sus conclusiones no pueden ser extrapoladas ni generalizarse a la sociedad. Algún ejemplo de esto que además, bueno, pues alguno de nosotros o de nosotras ha vivido y ha sufrido, entre comillas, es cuando ese conocimiento arraigado en la sociedad de que cuando estás embarazada y tienes la gripa redonda vas a tener una niña y si la tienes en forma puntiaguda va a ser un niño, ¿no? Bueno, pues eso es conocimiento popular o vulgar, entre comillas, ¿no? Que no se puede extrapolar porque no hay ciencia detrás que corrobore, que ratifique que esto es cierto, ¿no? Bien, ¿qué caracteriza por tanto al conocimiento científico? ¿Qué es lo que lo diferencia del resto de conocimiento? El conocimiento científico se compone de varios elementos fundamentales y si tienen presentes sus trabajos, sus objetos de estudio ahora mismo en su cabeza, seguramente puede identificarlos y chequearlos. Primero, saber crítico. Es fundamental y se distingue del resto de conocimiento porque usa la razón y además atiende a una metodología, a un proceso metodológico que hemos definido previamente. Por tanto, esa es, digamos, lo básico, ¿no? O el pilar fundamental de lo que distingue al conocimiento científico del resto de conocimientos. Además, el conocimiento científico explica y predice hechos, nos permite poder establecer teorías que puedan explicar y dar respuesta a los fenómenos que estamos estudiando. Además, el conocimiento científico es sistemático, es decir, sigue un orden, una estructura. A ustedes también les habrán dicho en algún momento dado, tienes que ahondar en el objeto de estudio de lo genérico a lo específico, en ese contexto en el que estamos estudiando el tema que nos interese, que queremos, ¿no? Con ilusión y siendo muy creativos hoy en día en nuestros objetos de estudio para las tesis doctorales, bueno, pues tenemos que ahondar y tener claro que tenemos que ir de lo genérico a lo específico en nuestra búsqueda de información. Además, el conocimiento científico es verificable, es decir, los fenómenos que estudiamos pueden ser contrastados. Siempre vamos a tener la posibilidad de comprobar lo que estamos haciendo, ¿vale? Para alcanzar ese conocimiento que Bunge definía como conocimiento objetivo. El conocimiento científico además es metódico, es decir, es el resultado de un procedimiento metodológico. Si hubiéramos elegido otro procedimiento metodológico, los resultados hubieran sido distintos. Partimos de preguntas de investigación, elegimos una metodología que nos ayude a conseguir esos objetivos que hemos planteado y, por tanto, bueno, pues si hubiéramos elegido otras preguntas de investigación, ese procedimiento hubiera sido distinto y nos llevaría a otros resultados diferentes. Por tanto, pues podemos decir que es el resultado de esos procedimientos. Como resultado de todo esto, el conocimiento científico es objetivo. Si seguimos todos estos criterios y los identificamos en nuestros trabajos de investigación de tesis doctorales, podemos decir que nuestro resultado es objetivo. Además, el conocimiento científico es comunicable, es decir, el conocimiento ha de ser público, ha de difundirse, está al servicio de la sociedad, al servicio de quien quiera saber sobre ese tema o ese asunto. Por tanto, el conocimiento científico, bueno, pues necesita sí o sí que sea transferido. Y en las universidades esa labor de investigación y transferencia suele ir unida porque si no, no tendría sentido lo que hacemos, ¿no? Investigar para qué y para quién. Además, el conocimiento científico es provisorio, es decir, está en constante revisión. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, pero cuándo termino la tesis? ¿No? Porque podríamos, ¿verdad? Nuestro objeto de estudio seguiríamos analizando, investigando, nunca encontramos el fin. No sé si os reís por esto, ¿no? No sé, de poner el fin en el día de hoy. He llegado al final de mi tesis o podría seguir investigando. Podríamos seguir investigando, ¿de acuerdo? Es una sensación que tenemos todos y nos da miedo
darle el capítulo final, hacer así, decir, ya he terminado, ¿no? Necesitamos que nuestro director de tesis nos diga, para allá, ya lo has acabado, está perfecto. Pero aún así, esa sensación es normal. ¿Por qué? Porque está en continua evolución. Investigamos en ciencias sociales, investigamos, como decía antes el profesor Miguel Aguilera, ¿no? Tantísimos objetos de estudio transversales, ¿no? Diferentes dentro del ámbito de la comunicación. Manuel. Ah, no, No, qué susto, digo, yo lo he dicho mal también. Jolín, pues qué mañanita, ¿no? Entonces creo que es muy importante que sepamos que el conocimiento está en continua evolución y nosotros tenemos que poner fin. Entonces por eso es muy importante que definamos unas preguntas de investigación muy específicas y que sepamos contestarlas para llegar a un fin, porque si no es prácticamente imposible que podamos ponerle punto y final a una tesis doctoral. Por tanto, y atendiendo a todas estas características, el conocimiento científico no es exacto. No es exacto, no es infalible. Además, bueno, pues plantea problemas que pueden ir cambiando y además en ese proceso de investigación también pueden incluso surgir problemas o otras preguntas de investigación que o bien nos hacen enriquecer el proyecto final o también, y eso puede pasar, nos limitan nuestro camino, ¿no? Y nuestros objetivos en el proceso de planteamiento del problema. Es autocorrectivo, es acumulativo, el conocimiento siempre se acumula, siempre va creciendo. No es monopolizador, es decir, no somos los únicos que hacemos esa investigación o en ese objeto de estudio y tampoco queremos ser los únicos y tenemos, bueno, pues somos la autoridad en ese tema, es decir, sumamos y acumulamos conocimiento con otros compañeros que quizás están abordando ese tema de otra perspectiva, desde otro punto de vista, pero es sumatorio. No apela a esos argumentos de autoridad porque nadie tiene la autoridad, es decir, somos uno más. Puede no coincidir con las deducciones del sentido común, también es cierto, muchas veces planteamos hipótesis de partida en las investigaciones que nos llevan, no sé, a un problema concreto. Pensamos, ¿no?, que a partir de una observación tenemos la hipótesis, pero luego realmente a mitad de camino nos damos que estábamos equivocados y tenemos que recular. Eso es ciencia y eso es conocimiento científico, avanzar y ver cuáles son las limitaciones que nos vamos encontrando, cuáles son esas barreras para ir reconduciendo nuestro objeto de estudio. Es independiente también a la ideología de la persona que investiga. Bueno, aquellos que trabajamos a veces, ¿no?, en comunicación, ¿no?, de partidos políticos y relacionado con los problemas sociales que el Centro de Investigaciones Sociológicas publica, ¿no?, todos los años en su barómetro o mensualmente en su barómetro, nos damos cuenta que el análisis tiene que ser totalmente imparcial, ¿no? O sea, no podemos tomar partido por nuestra ideología en determinadas cuestiones cuando se trata de investigar y sacar una conclusión totalmente transparente, ¿no?, y que responda a esa realidad que estamos estudiando. Además capacita para actuar con eficacia en el mundo que nos rodea y es ambiguo en cuanto a su posibilidad de utilización, claro que sí, es decir, yo utilizo esa metodología en mi objeto de estudio, pero no significa que esa metodología sea buena para el tuyo, ¿de acuerdo? Porque es ambiguo, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, el método científico es importante en este proceso de investigación, porque donde no hay método científico no hay ciencia, ya lo decía Bunge. La investigación científica es la acción de aplicar el método científico a nuestro objeto de estudio. Así pues, este conocimiento científico es el resultado de nuestra investigación con métodos rigurosos. Unos métodos que siguen unas fases, algunos de ustedes ya las están desarrollando, otros tienen que plantearlas y otros quizá ya las han aplicado, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que es importante incidir un poco en ellas de manera descriptiva. El planteamiento de un problema. Se trata, bueno, pues de definir nuestro objeto de estudio, qué investigamos, sobre qué estamos investigando, sobre todo por qué, cuál es la relevancia, cuál es el interés. Tenemos que plantear esas cuestiones que van a enriquecer luego la definición del planteamiento del problema. ¿Por qué es necesario y en qué puedo contribuir o en qué puede contribuir mi investigación a ese objeto de estudio? A partir de ahí hacemos una revisión de todas las contribuciones anteriores, ¿vale?, los antecedentes de la literatura científica que abordan ese objeto de estudio. Para ello hay que analizar, hay que estudiar, revisar todos los antecedentes y el contexto disciplinar en el que se encuentra el objeto de estudio. Muchas veces ese objeto de estudio tiene influencia de otras disciplinas, con lo cual a veces ese marco teórico se dispara
y no sabemos acotarlo. Hay que ver realmente cuál es el contexto disciplinar sobre el cual queremos trabajar o poner nuestro interés investigador. Una vez que hemos revisado las contribuciones anteriores, formulamos las hipótesis. Son aquellas expresiones, afirmaciones que queremos en un momento dado corroborar o refutar. Después de investigar y de analizar mis resultados, mis datos, puedo corroborar o refutar, ¿vale?, una afirmación que yo creía que era correcta en los inicios de mi investigación. Planteamos el estudio, por tanto, definimos variables de análisis, definimos también ese proceso metodológico con las herramientas de investigación que nos ayudan a conseguir los objetivos, seleccionamos una muestra significativa, representativa, recogemos los datos, los analizamos y podemos así llegar a describir unas conclusiones, ¿vale?, que por otro lado, junto con lo que acababa de comentar, nos va a ayudar también a ver cuáles son las futuras líneas de investigación en función de por dónde me ha llevado mi investigación. No es una línea recta, no estoy en la casilla de salida y tengo una línea recta hasta llegar a la meta, y por tanto en ese transcurso, en ese proceso, en ese camino que tengo que recorrer, bueno, pues nos van a surgir otras preguntas de investigación, otros enfoques, podemos retomar, recular, y por tanto se nos abrirán futuras líneas de investigación que es muy importante tener presente de cara, bueno, a esa continuidad en el mundo de la investigación. ¿Cuál es el papel que ocupa la investigación en las relaciones públicas? Bien, en el pasado, tras terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa, sobre todo Alemania, Holanda e Inglaterra, introduce aportaciones y los avances de la investigación, tanto en teoría como técnica, de las relaciones públicas que se venían desarrollando ya en los Estados Unidos, pero siempre desde entornos corporativos, entornos privados. En España, digamos, esa influencia o esas contribuciones americanas llegan mucho más tardías, y además, bueno, pues debido a la dictadura, en aquel momento el desfase que existía en Estados Unidos sobre la investigación en cuanto al papel social y organizativo de la profesión y a las investigaciones propias en relaciones públicas, ese desfase en España era mucho mayor, ¿no? Los 4 modelos conductuales de Gonick y Hunt son la evidencia de la teorización de la práctica profesional, que concluye que es necesario que la investigación se aleje de propósitos propagandísticos, de modelos exclusivamente con propósitos de publicity, para acercarse a modelos estratégicos, es decir, la investigación para ser aplicada a la estrategia de las relaciones públicas y también a la evaluación de esa estrategia de relaciones públicas. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, según Pavlik, esta ralentización de las relaciones públicas en todo el mundo, pero sobre todo luego en Europa y más concretamente en España, viene, digamos, marcada por 3 motivos fundamentales. El primero es el excesivo amparo que ha tenido la disciplina de las relaciones públicas en el periodismo. Se alejaban de modelos bidireccionales, se alejaban de la investigación, empleando modelos unidireccionales de comunicación, faltos de investigación y sobre todo en aquellos inicios de la profesión que estaban muy vinculados al modelo agente de prensa publicity, que no era más que conseguir que pudiéramos salir en la prensa de manera gratuita, ¿no?, una publicidad gratuita. Y aún así, con la evolución de la disciplina, la evolución de la profesión de las relaciones públicas, tanto en su práctica como en su teoría, siguen pesando esos inicios en lo que hoy, ¿no?, entendemos por relaciones públicas. Aún nos pesa ese amparo o exceso de amparo en el periodismo, ¿no? Y eso ha impedido que durante mucho tiempo no se hiciera investigación básica en relaciones públicas. El segundo de los motivos es la propia enseñanza en relaciones públicas, que hay un momento en el que se dan cuenta que es necesario que el docente en relaciones públicas incremente en el aula la comprensión entre, y explicar la relación entre una causa y un efecto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo y cómo afecta a los públicos de una organización? Y el tercero de los motivos para Pavlik es la percepción negativa, derivada en primer lugar de la mala traducción de public relations, pero también de esas secuelas que ha ido dejando los modelos unidireccionales de comunicación, muchas veces empleados con mala praxis, ¿no?,
de intentar siempre salir en prensa, manipular a los medios de comunicación. Entonces, bueno, quizá ese exceso de uso de herramientas propagandísticas de las empresas provoca que la financiación en la investigación de relaciones públicas pues, tuviera sus barreras por parte de las administraciones o organismos que pudieran dar dinero, ¿no?, para investigar. En los años 70 las investigaciones de relaciones públicas surgen para dar respuestas a la necesidad de tener que explicar por qué es importante invertir en relaciones públicas. En esos entornos privados y corporativos creen que es importante, digamos, demostrar por qué, ¿no?, cuál es el retorno de la inversión de las relaciones públicas para empresas y organizaciones. El pasado más reciente marca una doble perspectiva de relaciones públicas. Por un lado, se hace investigación